Hola, ¿qué tal? Me llamo Liliana Tabacova, soy profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía. Esta es la universidad más antigua de Bulgaria, es la Universidad Nacional, y en ella existe una carrera en Filología Española, Letras Hispánicas, desde el año 1960. Y existe en mi país un enorme interés por las literaturas latinoamericanas, y se han traducido casi a todos los escritores más importantes, se siguen traduciendo. Muchas gracias al Centro Documental de Literatura Iberoamericana, Carmen Balcells, y más que nada a la directora, a su directora, la doctora Teresa González Arce, y a su equipo por invitarme a compartir con ustedes mis impresiones de algunas lecturas de la obra de Alfredo Bryce Echenique, este escritor peruano, que muchos han dejado de leer por razones que conocemos de sobra y que son, insisto, extraliterarias. Realmente no es recomendable perderse la lectura de textos extraordinarios, ya clásicos en las letras hispanoamericanas, por antipatías surgidas por razones que no tienen que ver con las letras. Ah, Quisiera aclarar que no soy una estudiosa de Bryce Echenique, sino más bien una lectora. Por eso voy a hablar como tal sobre él, mucho más que me han dicho que la finalidad de esta charla es suscitar el interés de ustedes para que se acerquen a libros fundamentales como Un mundo para Julius, No me esperen en abril, um, La vida exagerada de Martín Romaña y los maravillosos cuentos del escritor peruano. Ah, por supuesto, en su obra hay altibajos, y por eso me voy a detener más que nada en las novelas y los cuentos que a mí me han gustado, me han interesado. Bryce Echenique nace en 1939 en Lima, en el seno de una familia poderosa, económicamente poderosa, de largo abolengo, de virreyes, a esta familia pertenece el padre de Flora Tristán, que últimamente Vargas Llosa ha inmortalizado, nos ha hecho recordarla en su novela La primavera en la otra esquina, y que la familia privó de su herencia por no reconocerla. También el tatarabuelo de Bryce Echenique llegó a ser presidente del país, un presidente, según su propio tataranieto, muy malo. El padre y el abuelo fueron banqueros, y todos imaginaban para su vástago un destino muy distinto al de un artista bohemio, que profesiones que no eran, profesión, la del escritor, que no era nada bien vista en aquella época. El propio Bryce reconoce que de niño no fue un lector apasionado, más bien se tiraba horas en la cama pensando, imaginando historias cuyos protagonistas eran sus compañeros de clases. Ah, un día sus profesores se enteraron de su capacidad de contar historias y se fueron a casa de su padre para recomendarle que Alfredo estudiara letras.
Y de hecho, él aprobó unos exámenes muy difíciles para viajar a Cambridge, pero el padre se sirvió de un truco para retenerlo en el Perú, porque antes tenía que matricularse en la Universidad de San Marcos, y de esta forma Bryce terminó estudiando Derecho. Cuando cumplió con este compromiso con la familia, depositó en manos de su padre el diploma y se fue gratis en un barco a Europa, lo que significaba, en la- lo que significa para los latinoamericanos Europa siempre es París. Se fue a París, lo digo porque para nosotros los de Europa del Este, probablemente, o de los Balcanes, el centro cultural siempre ha sido Viena, ¿no? Es que también literariamente, artísticamente hablando, como es la ciudad luz para los latinoamericanos. En París estudia filología francesa, letras. En la Sorbona, ah, más tarde, en 1977, ah, defiende una tesis doctoral ah, sobre literatura en San Marcos, en el Perú, y se dedica por algún tiempo a la docencia en varias universidades ah, francesas, como Montpellier, de Vicens, etcétera. Experiencias que ah, plasma y ficcionaliza, transfigura en las obras de su primera etapa literaria. Pues fíjense que los años en que Bryce está en París y luego se establece en Barcelona coinciden con lo que conocemos como el famoso boom de la literatura hispanoamericana. Y sabemos de sobra que se trataba en aquel momento de un fenómeno ah, ayudado por varias circunstancias, ¿no? Por un lado, el enorme interés que suscitó la Revolución Cubana y las esperanzas de una vía nueva hacia una sociedad más justa, pues una utopía que también fracasó. También el hecho de que ya en España la dictadura y la censura se iban debilitando, pero se necesitaba un flujo nuevo de una prosa innovadora y la encontraron los latinoamericanos que andaban por ahí, Carlos Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, para citar solo a los más importantes del grupito, dentro del grupo del boom. Y estos tuvieron el buen criterio de ayudar a recomendar para su nueva publicación y para sus traducciones las obras de los escritores experimentales que iban gestando una obra muy innovadora, muy valiosa, pero que no habían llegado a ser conocido por el público europeo ni tampoco por el amplio público latinoamericano, como por ejemplo Ernesto Sábato y Juan Carlos Onetti, el propio Juan Rulfo, Carpentier, etcétera, etcétera. O sea, estamos haciendo una diferencia entre lo que fue el fenómeno editorial y de marketing del boom de la así llamada nueva novela latinoamericana, en la que podríamos quizás incluir Un mundo para Julius, lo mismo que las obras de otro escritor que han alineado bajo el marbete de post-boom o de boom junior, que es el argentino Manuel Puig.
volveré sobre esto en un momento. Quiero destacar aquí en estas circunstancias favorables también la aparición de una señora extraordinaria que se planteó luchar por los derechos de los escritores frente a unos editores que no se interesaban mucho en el bienestar de los que escribían para ellos, y que es Carmen Balcells, que revolucionó lo que son las agencias literarias y a la que debemos la modernidad en este asunto. Entonces, Bryce Echenique estaba al mismo tiempo que todos estos señores en las mismas circunstancias en Europa, pero sus búsquedas van por otra línea, son muy distintos. A él no le interesan los problemas que plantean los grandes del boom, que son la identidad hispanoamericana, el destino histórico de Latinoamérica como un todo, y tampoco le interesa el tono solemne en que se plantean estos problemas, estas preguntas, ni utiliza el mito como elemento estructurador de sus historias. Bryce mm, eh, se dedica a rescatar un material humano que pertenece a la vida cotidiana, que tiene que ver con la reivindicación de los sentimientos muy humanos, de la gente común y corriente, de la gente de a pie, de su inmersión en una cultura que no es la alta cultura de élite, sino es la cultura de masas, el cine, la música popular, todo lo que son tangos, boleros, guarachas, etcétera, etcétera. El mundo del cómic, de la radionovela. ah, entonces, el libro que ilustra lo que acabo de decir es Un mundo para Julius, y que va a ser el primero de varios en que vamos a ver estos elementos que distinguen a Bryce de sus compañeros de oficio que estaban, a los que estaba tratando, con los que tenía amistades entrañables en aquel momento. Un mundo para Julius es una novela voluminosa que no ha de asustarnos porque su lectura es amena y llena de ternura y de un sentido del humor muy particular, porque a pesar de la existencia de una voz narrativa omnisciente que nos acompaña a lo largo de toda la lectura, el punto de vista muchas veces, la mayoría de las veces, le concede el autor a un personaje entrañable que es Julius, un niño cuyo desarrollo presenciamos a lo largo de 5 años, entre los 5 a los 10 años de edad, y gracias al cual estamos descubriendo un Perú mucho más complicado que el que a primera vista se puede esperar, teniendo en cuenta que se está criando, que nace
en el seno de una familia muy similar a la de Bryce, ¿no? Incluso se ha dicho que la mamá de Julius, la linda Susan, tiene como prototipo una de las tías de Bryce Echenique. Ella ha ayudado, Julius ha perdido a su padre y ahora tiene a un padrastro que no pertenece a la aristocracia como la linda Susan, sino a la pujante burguesía peruana que está ocupada en enriquecerse y en divertirse, ah, que es frívola, eh, absolutamente desinteresada por el destino de la gente a la que manda, a cuya costa se enriquece y que desprecia y vive a espaldas de las diferentes capas sociales o los grupos raciales que Julius encuentra, en los que Julio se repara y a los que Julio ama en su casa misma, porque está ahí toda esa gente representada en la servidumbre. La servidumbre que le salva de la soledad, que le fascina con las historias que le cuenta y con la forma en que se expresa. Julius escucha hablar a la gente de la selva como la cocinera, de la de la sierra, como la linda chola Vilma, que es su primer amor, que es su niñera y que tiene un destino trágico al final, que el chofer del ómnibus escolar, que es un negro. Todos estos personajes están ahí, todos estos personajes son el Perú que Julius aprende a querer y a sentir empatía y a compadecerse de sus destinos e incluso, como todo niño, a transgredir las reglas, luchando por ciertos derechos de estos personajes en los que su familia no repara, porque están fuera del alcance de su frivolidad y de sus intereses. Hemos mencionado la presencia de un narrador omnisciente. Sin embargo, la perspectiva desde la que se narra cambia a menudo y se introducen las voces de distintos personajes. Voces que caracterizan sus sociolectos, sus dialectos. Si son extranjeros, también la forma macarrónica en que hablan el español. Los de la alta sociedad educados en escuelas norteamericanas, francesas, inglesas, meten palabras en estos idiomas. Estas intervenciones dialógicas, directas, que no están separadas por signos de puntuación, crean la ilusión de oralidad de la que tanto se ha hablado y que es una de las características de la novela y de la obra de Bryce en general. Ahora bien, aunque la historia de Julius transcurre en una época que ha sido muy tematizada por otros escritores peruanos, la de la dictadura del general Manuel Odría, eh, entre 1948 y 1956, el tema político se mantiene al margen. La novela fue publicada por Carlos Barral en 1970, o sea, el gestor del boom, y se presentó al premio de biblioteca breve, pero no obtuvo ni mención, ni premio, ni nada. En cambio,
En 1972 en el Perú le otorgaron el Premio Nacional de Literatura. Y cuenta Bryce que su madre, orgullosa, porque la madre fue la que lo apoyó siempre cuando decía que quería ser escritor, acudió a la ceremonia y la tuvieron que sacar en camilla cuando el ministro de Cultura dijo en su discurso que entre Alfredo Bryce Echenique y el general Velasco Alvarado, quien derrocó con un golpe de Estado al presidente electo Balún de Torri y nacionalizó los bancos, entre ellos el de la familia de Bryce Echenique, habían acabado con la oligarquía peruana. La primera novela de Bryce fue reconocida también como mejor novela extranjera en Francia en 1974. Cuando hablé de la diferencia entre el boom y la nueva novela latinoamericana, la novela experimental, la novela que aportó todas las novedades en cuanto a estructura, en cuanto a idea del uso del tiempo, de uso del lenguaje. Quise subrayar algo muy importante, según mi opinión. Para mayor facilidad o para fines didácticos, siempre los estudiosos agrupamos a los escritores bajo rótulos que a la larga siempre resultan empobrecedores. A Alfredo Bryce Echenique y a Manuel Puig que les han colgado el membrete de miembros del post-boom. Un mundo para Julius, como ya hemos visto, fue publicada en 1970, cuando todavía los escritores del boom se negaban a aceptar que el humor podía aportar algo para la riqueza semántica de las novelas, ¿no? De su contenido. Vargas Llosa abandona la solemnidad con Pantaleón y las visitadoras, publicada en el 73. Boquitas pintadas de Manuel Puig ve la luz en 1969, o sea, 4 años antes. Julius en 70, ya lo hemos dicho. La tía Julia, el escribidor, salió en 1977 y Vargas Llosa le dedicó el libro a Manuel Puig, maestro. Esta anécdota la he escuchado en su propia boca en un curso de verano en la Universidad de Santander, en España, y dijo que en un principio esto le parecía subliteratura, algo que no merecía la pena, pero dado el éxito de novelas como La traición de Rita Hayworth de 1968 o de Boquitas Pintadas, 69, decidió leer detenidamente a Manuel Puig, que entró en una librería en París, se compró todos los libros y se dio cuenta de lo innovador que era. Por eso le dedicó el libro más querido por el público, La tía Julia, más leído, a Manuel Puig, maestro. O sea, el boom terminó y ninguno de sus representantes quedó estancado en sus búsquedas anteriores, siguieron avanzando con el tiempo, quienes más, quienes menos, pero cada uno de ellos aportó novedades que han abierto caminos a los demás, sean coetáneos o los que llegaron después. Por esto, a mi juicio, Un mundo para Julius, lo mismo que las novelas de Puig ya mencionadas, merecen ser incluidas en el largo ciclo de la nueva novela latinoamericana, que empieza, por así decirlo, con las vanguardias, pongamos con un Arlt o Borges, y se cierra al transcurrir la década de los 60 y recién empezados los años 70.
La experimentación en materia de literatura a partir de este momento no va a cesar, pero siempre va a ser diferente. Volviendo a Bryce, el tema de la adolescencia, más que nada de la adolescencia de los chicos de la alta sociedad limeña, fue tratado por Bryce también en su primera colección de cuentos que lleva por título Huerto Cerrado. Y es el primer libro que publicaron de Bryce en Cuba en 1968, puesto que había salido finalista en el entonces muy prestigioso Premio Casa de las Américas. Hay cuentos memorables en esta colección, por ejemplo, con Jimmy en Caracas, o Dos Indios, y una vez más, tras las desventuras del personaje Manolo, que aparece en todos los cuentos, los une de alguna manera, y que es el que vive su primer amor, su primera experiencia sexual, sus desengaños, traba amistades, pierde amistades, etcétera, aparece toda la hipocresía y la complejidad de la sociedad limeña de los años 60. Los aprendizajes de ese personaje son siempre frustraciones, fracasos, y el humor es el que salva, uh, quizá no tanto el personaje como al lector, para verlos desde cierta distancia, como siempre miramos nosotros con nostalgia y cariño hacia las desventuras que tuvimos en nuestros años de juventud. Este sentido de humor, la tendencia a la exageración, la deconstrucción de la oralidad, cobran mayor importancia en otro libro de cuentos, La felicidad jaja, de 1974. Ya son más maduros estos cuentos, por lo tanto, mucho más largos. Y estas características que he señalado, y más que nada el sentido del humor, ayudan a presentar todas las tragedias, toda la vulnerabilidad, todas las sensibilidades heridas de los personajes. En este momento, los cuentos de los que me acuerdo son Baby Schiaffino y, por supuesto, quizás el más leído, Muerte de Sevilla en Madrid. Se trata de un joven que se llama Sevilla y que ha ganado precisamente por tener el nombre de una ciudad española la promoción de una compañía aérea recién establecida en Perú, que lleva a varios participantes de una rifa a una excursión a Madrid. Los demás se llaman Murcia y Valencia, si mal no recuerdo. Entonces, parece que el personaje, Sevilla, está tratado con una crueldad extraordinaria. Es un chico huérfano, feo, que sus pobres tías, con grandes sacrificios económicos, envían a un colegio de prestigio. Ahí los chicos se burlan de él, no lo aceptan en sus medios, y hay uno solo, que es la estrella futbolística del liceo, un tal Salvador Escalante, que repara en él durante un viaje a Huancayo y se porta con él bien, de lo cual nuestro personaje Sevilla
deduce que son amigos, que hay una relación más profunda entre ellos. Da la casualidad, la mala coincidencia de que Salvador desaparece, muere en un accidente automovilístico. Pero Sevilla sigue viviendo a través de la nostalgia por esa amistad medio inventada, medio real, por lo que pudo haber sido y hasta caminando por las calles se fija en las muchachas que pasan, pero no para escoger una para sí misma, sino buscando esposa a su amigo Salvador, ya muerto. O sea, es tan triste este personaje que no puede ni imaginar que en adelante lo espera algo bonito. Entonces hace el viaje a España a desganas y ahí vemos unas escenas grotescas y también goyescas de recorridos por Madrid, por Toledo y más que nada en el Museo del Prado, con todos los cuadros de contenido religioso. El personaje toma al pie de la letra porque ha sido educado por sus tías en un catolicismo casi fanático. Entonces, estas escenas producen hilaridad en el lector. Esta risa chaplinesca campechana, sin embargo, se nos congela en los labios cuando Sevilla, incapaz de asimilar la realidad, de sentirse incluido en el grupo, uh, de de sentirse feliz por haber cambiado el oscuro ambiente que lo rodea, ¿no? En su trabajo de oficinista y en su casa, con una sola tía, ya la otra se ha muerto, ¿no? Una vida pobre, sin esperanzas. Incapaz de todo esto, Sevilla se tira por una ventana. Entonces, Bryce Echenique ha logrado conmovernos y hasta hacernos sentirnos culpables por el trato que, sin querer, tal vez, cada uno de nosotros en innumerables ocasiones ha dado a gente nimia que pasa por ahí desapercibida. Ah, y cuando nos damos cuenta de esto, volvemos al cuento y vemos que los demás personajes son más patéticos, más onerosos. Los personajes que se adaptan, que se sienten bien, que no tienen intereses culturales, que están ahí por gusto. En este cuento también encontramos una intertextualidad muy curiosa porque por Madrid pasean al mismo tiempo que Sevilla Juan Lucas, el padrastro de Julius, con su linda Susan. Y hacia el final del cuento, en un momento inmediato al suicidio de Sevilla, que se tira de una ventana del hotel, presenciamos el diálogo entre un tal Alfredo y su esposa Maggie. Y sabemos que Maggie se llamó la primera esposa de Alfredo Bryce Echenique. Entonces ellos están en otra ventana del mismo hotel, miran el mismo paisaje de Sevilla que les recuerda al de Huancayo, el lugar donde Sevilla por única vez en su vida se sintió apreciado, querido y pues es en este momento cuando él pierde la vida. Luego ya el escenario de las novelas de Bryce Echenique se traslada ya a la ciudad luz, a París. Y en tantas veces Pedro, publicado en 1977,
y La vida exagerada de Martín Romaña, del 81. Ah, tenemos a protagonistas, Martín y Pedro Balbuena, que quieren ser escritores, ah, tratan de moverse en medios así, bohemios, artísticos, en la medida de sus posibilidades de estudiantes pobres. Pedro Balbuena, no obstante, no disfruta tanto de París porque vive obcecado por un recuerdo de un primer amor, una tal Silvia, un amor eterno, que le dificulta las relaciones con las demás mujeres, ¿no? Que finalmente huyen horrorizadas ante las obsesiones de su pretendiente. Al final descubrimos que la chica, este amor eterno, prácticamente nunca existió, o no existió en la vida de Pedro, sino que es la imagen de una fotografía. Más complicada es la vida de Martín Romaña y que es la complicada vida de los intelectuales latinoamericanos en París. La vida exagerada de Martín Romaña es la primera parte de un díptico, cuadernos de navegación en un sillón Voltaire, en que también entra otro título que sería El hombre que hablaba de Octavia, de Cádiz, 1985. Martín Romaña es considerado por muchos estudiosos como una continuación, vamos a verlo, de Un mundo para Julius. Muchos se imaginan que Julius de Mayor sería tal vez un Martín Romaña. Y también han señalado, y de esto encontramos bastantes pistas en las antimemorias del escritor peruano, que Martín Romaña podría ser visto como un trasunto del propio Bryce Echenique. Es un personaje a la vez ingenuo y burlón, que derrocha su imaginación, pero al mismo tiempo es bastante lúcido. Y como casi todos los personajes de Bryce, tiene dificultades por integrarse tanto en el modus vivendi de París como entre sus paisanos latinoamericanos que me rodean por ahí. En ese sentido, me parece que Bryce Echenique es de los pocos latinoamericanos que se han permitido desmitificar la ciudad luz, que según Hemingway era una eterna fiesta. Pero dice Bryce que si para Hemingway ser feliz era ser pobre y vivir en París, los que vivían pobres en soles peruanos debían ser o deberían ser mucho más felices aún. Esa desilusión, el desencanto de los parisinos, de el ambiente hortera en que muchas veces están obligados a moverse los latinoamericanos, la ruptura de los sueños, de las esperanzas, también la podemos leer en el maravilloso libro de cuentos Guía Triste de París. La vida de Martín Romaña se complica aún más cuando llega del Perú su novia, la que va a ser su esposa.
a la dulce Inés, que no tarda en abandonar su catolicismo e incluso la tan bien guardada virginidad. Por el marxismo-leninismo es el que se produce este cambio, además un marxismo-leninismo bastante descabellado, pero feroz. Desde su profunda conversión revolucionaria, Inés arrastra a un desconcertado Martín Rumania hacia una célula de peruanos llamada el Grupo, él lo llama el Grupo, y las reuniones semanales de este grupo a mí me resultaban realmente delirantes. En general, La vida exagerada de Martín Romaña es un libro que se lee a carcajadas y también a lágrima viva, a veces de tristeza y también, por supuesto, de este humor que resuma en cada oración. Estamos ahí en pleno mayo de 68, todavía el prestigio de la Revolución Cubana no ha decaído y descubrimos tanto los errores del mayo del 68 como la mala conciencia de la izquierda latinoamericana, la ceguera pseudo-marxista, la hipocresía, el arribismo de algunos. Hay, sin embargo, unos pocos personajes de izquierdas que se salvan por la firmeza de sus convicciones y por la forma en que se autodestruyen, se sacrifican viajando a las guerrillas de sus países. Aún así predomina la crítica desde una distancia risueña, pero demasiado seria, ¿no? Para no decir trágica, teniendo en cuenta las consecuencias a los que todos estos procesos llevaron al continente americano. Martín intenta, llevado por estos amigos, intenta redactar una novela sobre los sindicatos pesqueros del Perú, en que los protagonistas sospechosamente se identifican con los vecinos que habitan los pisos, los pobres pisos de Boardilla, o departamentos de Boardilla, como se diría en México, en que viven. Mientras la adorada Inés lee a Marx o a Lenin y se mimetiza del todo con el grupo, hasta abandonar a Martín, su vida se enriquece con la más variada galería de personajes que encuentra, ¿no? Y todos ellos con sus desencantos, sus perversiones, sus borracheras, ¿no? El tema del alcohol y del refugio en el alcohol también es muy recurrente en Bryce. Pues yo creo que sí mencioné en un principio que en un mundo para Julius había muchas referencias a la cultura popular, canciones populares, cultura de masas. Estas las vemos como más marcadas en No me esperen en abril, una historia de amor eterno que pasa a ser una amistad prolongada. El mismo modelo de relación tenemos también en la amigdalitis de Tarzán de Bryce Echenique. Pero esta historia, la primera, la de No me esperen en abril, transcurre en un principio con la música de Nat King Cole de fondo
Y luego vemos cómo la época, las costumbres cambian gracias a este fondo musical que también varía, cambia. Ahora bien, mis alumnos búlgaros de la carrera de letras hispánicas tienen como lectura obligatoria. Eso sí suena mal, yo sé que suena mal, pero así somos los profesores. Tienen como lectura obligatoria La última mudanza de Felipe Carrillo, de 1988. Por un lado, es una de las novelas menos voluminosas del autor, pero por otro, reúne muchas de las características de su obra y también nos interesa a nosotros como profesores, tanto de literatura como de historia cultural, de civilización del mundo, de habla hispana, que nuestros chicos tan alejados de aquellos lares, pero tan interesados en los procesos culturales de los países de ustedes, descubran los textos de canciones populares y las citas de autores cultos, que el texto de La última mudanza es prácticamente un collage de uh, textos pertenecientes a estos dos grupos. Tenemos constantes guiños de ojo que nos dirige Bryce Echenique, porque sus personajes, tanto el arquitecto exitoso y peregrino del amor entre París y Madrid, Felipe Carrillo, como Eusebia, la mulata extraordinaria de la que se enamora huyendo de la madre, uh, de la enamorada que tiene y que es madre de un monstruo que, con el que mantiene una especie de relación semi-incestuosa o directamente incestuosa, ¿no? Un Edipo, un complejo de Edipo tremendo. Pues Eusebia y Felipe, los dos latinoamericanos, han recibido su educación sentimental en el seno de esta cultura de boleros, de tangos, milongas, guarachas, y cuando se enamoren, se ponen un poco cursis, como todos nosotros, y se acuerdan de estos textos que los han acompañado a lo largo de toda la vida. De todo lo dicho hasta aquí, podemos llegar a la conclusión de que en el trasfondo de la obra ficcional de Bryce Echenique hay una sólida base autobiográfica. De hecho, el autor confunde y mezcla los géneros autobiográficos y ficcionales y todos coinciden tanto en la temática como en el estilo. En las memorias o antimemorias nos encontramos con las mismas técnicas narrativas, el lenguaje, la ironía, la metaforización o la creación de un estilo grotesco lleno de exageraciones. Por lo general, todos tendemos, más que nada los lectores más ingenuos, tienden a identificar la voz narrativa con la del autor o el autor con alguno de los personajes. Es una costumbre decimonónica heredada del romanticismo que la literatura moderna del siglo XX ha tratado de aniquilar, de ponerle fin y ha jugado muchísimo con las ambigüedades que presenta. Pero en el caso de Bryce Echenique, los lectores tienen razón
en identificar muchísimo al personaje de Bryce, del autor, con los personajes de sus libros. Hasta el momento, Bryce Echenique ha publicado 3 entregas memorialísticas. La primera, Crónicas personales del 88. La segunda, Permiso para vivir. Aquí aparece el subtítulo de Antimemorias del 93. Y la tercera, Permiso para sentir. También ha prometido un cuarto volumen que llevaría el título de Permiso para retirarme, Arrabal de Senectud. Reconocen ustedes los inmortales versos, o sea, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, las mañas y ligereza y la fuerza corporal, de juventud. Todo se torna graveza cuando llega al arrabal de senectud. Bueno, esperaremos la publicación de este volumen también. Ahora bien, ¿qué es lo que pueden aportar las memorias, las autobiografías para la comprensión de la obra de un escritor? Mucho y a veces casi nada. Yo creo que en el caso de Bryce apenas aprendemos algo sobre su método de trabajo, sobre las transformaciones que, o más bien sobre el proceso de transformación de los hechos reales, hechos ficticios, pero sí son divertidísimas las anécdotas que cuenta y la revelación de sus relaciones con escritores de su época, sus amistades, sus tirrias. Y puesto que he leído solo, reconozco Permiso para vivir, a mí me ha parecido muy interesante la segunda parte que dedica a sus viajes y a sus estancias en Cuba. La verdad es que Bryce no se permite en ningún momento hablar mal de Cuba ni del líder Fidel Castro, pero la realidad es tal, la que describe y las situaciones en que viven los cubanos, que muchos han dicho que sí, que ha dejado muy mal parado la isla que tanto le ha dado. El propio Bryce siempre menciona una, una experiencia de su infancia cuando le encantaba jugar primero en un equipo, en la segunda parte del partido con el segundo equipo. Es una especie de metáfora, es la forma de reconciliar las partes irreconciliables que él, como una persona moderada, tímida, que también se ha dejado llevar muchas veces por algunas, algunos prejuicios que el medio le impone, como en el caso del personaje Martín Romaña, que tiene que desarrollarse entre esa izquierda tan superficial latinoamericana procediendo de las élites peruanas, pues ese es un elemento muy autobiográfico. Esto mismo le pasaba al propio Bryce Echenique, que por su propia procedencia familiar ya lo tachaban de reaccionario y él no se sentía tal, pues se moría por ir a Cuba
y luego de todas formas nos cuenta lo que encontró ahí, nos lo cuenta con cariño, con mm, reconocimiento de muchos valores y también con un atenuado sarcasmo que es inevitable cuando se habla de aquella realidad. Ahora bien, para mí leer en aquel momento Permiso para Vivir fue no solo deleitoso por la forma de escribir de Bryce, sino sumamente interesante porque más o menos por las mismas fechas se publicaron las memorias de otros escritores peruanos, de los más grandes, El pez en el agua, que es del mismo año, 1993, de Vargas Llosa, y La tentación del fracaso, diario personal del 95 de julio, Ramón Ribeiro. Realmente tres grandes figuras que se han respetado y querido mutuamente a pesar de las radicales diferencias radicales entre la escritura que practican, entre las ideas que tienen sobre la literatura, sobre la política y un largo etcétera. La lectura comparada es entre estos textos es extraordinariamente aleccionadora y provechosa. Se la recomiendo. Compartieron la misma historia nacional, los mismos males de la sociedad peruana, las mismas amistades y todo. Entonces, Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique también son testigos de los cambios vertiginosos del país, del Perú, después del presidente Fujimori, y siento mucho no haber leído ni 5 esquinas de Mario Vargas Llosa, ni tampoco dándole pena a la tristeza, que según he leído en los periódicos, en la prensa, plasman estos cambios. Pero ya que estamos hablando de Bryce Echenique, planteémonos la pregunta que surge siempre, ¿por qué anti-memorias? Tal vez por el subjetivismo, por la parcialidad con que se cuentan las diferentes experiencias, por la ausencia de una cronología estricta, etc. El escritor reconoce que la memoria siempre distorsiona, cambia los hechos o que está llena de lagunas, que las obsesiones uh, tienen cierta prominencia ante otras cosas. También está la necesidad de dar cierta coherencia, ordenar el caos de los acontecimientos que le sobrevienen a uno, buscando alguna lógica. Muchas veces esta no existe, ¿no? Son producto del azar. Y no en último lugar, más bien en primer lugar, la necesidad de seleccionar de la memoria aquellos recuerdos que justifican las actitudes, las opiniones emitidas por uno, etc. Sin duda se habrán dado cuenta ustedes de que lo de antimemorias es una referencia directa a André Malraux, y me voy a permitir al final aducir una larga cita de la nota del autor que resbala en capítulo primero de Permiso para Vivir, en que el propio Bryce da una explicación de su elección y palabras con las que también podríamos concluir esta charla. Aquí tenemos la bella
portada de permiso para vivir. La tendencia a mezclar estos tres géneros, o sea, memoria, autobiografía, ficción, se generaliza sobre todo cuando de memoria se trata. Yo solo me propongo narrar hechos, personas, lugares que le dieron luz a mi vida antes de apagarla después. Ya ven ustedes cómo introduce un eslogan que pertenece a una canción que todos conocemos. Tal vez cuando sea como mi miedo a ser como mi madre, alguien tenga la bondad de entretenerme leyéndome todo lo que el tiempo se llevó. Una vez más. Tal vez logre reconocerme, sonreírme, cuando ya no logre ni retener quevidianas lágrimas o cacas que tampoco supe retener en la infancia. Como tutti mundi. Estaré muerto en vida o casi muerto. Pero nunca se está tan mal que no se puede estar peor. Malraux dixit, que las memorias ya han muerto del todo, puesto que las confusiones del memorialista más audaz y las del chismoso más amarillo son pueriles si se les compara con los monstruos que exhibe la exploración psicoanalítica. Y esto no solo da al traste con las memorias, sino también con los diarios íntimos y las autobiografías. La única autobiografía que existe, perdón, y eso es muy importante, las únicas autobiografías que existen son las inventadas, las que uno se inventa. Pero este permiso para vivir no responde para nada a las cuestiones que normalmente plantean las memorias. Llámense estas realización de un gran designio o autointrospección. Solo quiero preguntarme por mi condición humana y responder a ello con algunos perdurables hallazgos que por contener aún una carga latente de vida revelan una relación particular con el mundo. Pues espero que con lo que os he contado, aunque ha sido poco superfluo, haya reivindicado la narrativa de Bryce Echenique en alguna medida y les haya convencido de que los prejuicios de nada sirven, mejor es leer y llegar a propias conclusiones y leer mucho mejor cuando de una lectura amena, divertida se trata. Gracias por el tiempo que me han dedicado, por la paciencia y la amabilidad. Hasta siempre.